Hola, otra vez soy yo, Adrián Alejandro Ibarra, como siempre para servirles. Y pues ahora estamos aquí para explicar otra actividad. En este caso sería, si no mal recuerdo, es la Meta 2.1. Y pues aquí, como siempre, mis compadres saludando, presentes el video, ¿no? Pero pues antes de empezar el video, vamos a definir, bueno, vamos a leer obviamente la actividad, ¿no? Y vamos a definir primero unos términos que son necesarios para comprender lo que es esta actividad. Entonces, pues aquí tenemos la meta 2.1. Dice así: distinguir el concepto de variable y constante y conocer los tipos de datos simples. Lo que son los datos simples, pues sí, vamos a dar digamos, una pequeña descripción de qué son antes de pasar a lo que es la actividad para, digamos, estar un poquito más en contexto con lo que son las actividades, porque ya en este tipo de actividad, bueno, en esta actividad en específico me dejaron definir pues bueno, definir unos tipos de datos en cierta información, además de aplicarlos en un pseudocódigo en un software llamado PSeInt. Ok, ahora sí, pasemos con lo que es la actividad 1. Dice escribir el tipo de dato y aquí aparece un paréntesis con 4 tipos de datos, que es entero. El entero pues son números enteros. Decimal son números decimales. Carácter pues puede ser cualquier tipo de símbolo, letra o palabras. Y el booleano pues básicamente es una decisión de verdadero o falso. Entonces, ¿qué consideres correspondiente a la descripción de los siguientes renglones? Ok, aquí dice que el número 1, la altura, permítame, aquí está mi mouse. Ok, sí, no, estoy moviéndolo aquí. Ok, aquí está. La altura de una persona. ¿Qué es? Por ejemplo, yo en mi caso, de mi estatura es de 1,80. Mi estatura es 1,8 o 1,80, que vendría siendo pues, un número entero y un decimal. Pero así como tal, conforma un número decimal. Entonces quiere decir de que esta primera de aquí, pues vendría siendo un decimal, ¿no? La cantidad de dinero que tengo en la cuenta del banco. Por lo general el dinero también se maneja por centavos y por pesos, o sea, al menos aquí en México se maneja en pesos, ¿no? Pero también manejamos lo que son los decimales, porque todavía existen las monedas de 50 centavos, ¿no? Entonces, pues digamos 100 centavos, pues es un peso. Y bueno, por lo general el dinero sí puede, bueno, en el banco puedes llegar a tener una cantidad de, no sé, un ejemplo, 1000.50 pesos, que vendría siendo 1000 pesos y 50 centavos, ¿no? Entonces, por ende, la número 2 corresponde a una decimal. El nombre de mi mascota. ¿Cómo se llama mi perro? Mi perro se llama Dogo. Obviamente está escrito con caracteres o con letras, palabras, entonces corresponde a un carácter. Entonces el tipo de datos se va a quedar aquí como carácter. Determinar si la edad de mi hermano es mayor a la mía. ¿A qué se refiere? Pues simplemente queremos saber si mi hermano es mayor que yo. Yo tengo 22, él tiene 25. Pues si ponemos una escala numérica o si ponemos varios números en conjunto, desde el 1 hasta el 30, el número menor va a estar, pues va a ser el 22, que sería mi edad. Y si escalamos 3 números más adelante, pues bueno, va a estar el 25, que digamos que es la edad de mi hermano. Pero estos números, pues en realidad pues son números enteros. No puedo dividir mi edad en un 22.5. Yo tengo 22.5 años. No es válido, así que yo como tal tengo 22 años, entonces va a quedarse como un número entero. Ahora sí, la siguiente dice el número de integrantes de una familia. ¿Cuántos son en mi familia? En mi familia son 4, entonces pues se va a quedar, bueno, 4 es un entero, porque no puedo tener yo 4, por ejemplo, mamá, papá, hermano y yo, y no puedo tener un medio hermano, o sea, no puedo tener un .5 hermano, así que no es válido. Básicamente el número de mis integrantes de familia se queda como entero. El inicial de un nombre es un carácter, fácilmente porque es una palabra. El número de ventas que tiene una casa. Bueno, de ventanas, yo diciendo ventas, pero es ventanas, ¿no? Supongamos mi casa tiene pues 7 ventanas, ¿no? Es un ejemplo, pero no puedo dividir una ventana tampoco en un .5, a no ser que la quiebre, ¿no? Pero pues como tal la ventana vendría siendo una ventana, 2 ventanas, 3 ventanas, entonces se queda como un número entero. Ok, veredicto de un jurado, iba a decir de un jurado, ok, veredicto de un jurado. Aquí en el veredicto de un jurado podría ser o podría considerarse como carácter,
Pero si hablamos de un jurado, pues por lo general un jurado pues busca culpables y busca, ¿cómo se dice?, inocentes. Entonces pues decides en ciertas ocasiones si una persona es inocente y si otra persona es culpable, ¿no? Entonces podría considerarse una situación en la que el culpable pues podría quedarse como, bueno, en este caso yo soy el, pues, no sé, culpable de un crimen, ¿no? Pero si en mi caso a mí me dicen que soy inocente, pues me salgo de aquí, bueno, me salgo de la cárcel, ¿no? Y si me consideran culpable, pues me voy a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por lo general es una decisión, las decisiones se hacen con números booleanos, o sea, un verdadero y un falso. Entonces, digamos que esta situación todavía entra de una, bueno, entra en una decisión que como tal toma el jurado o toma el juez. Entonces, por ende, pues entra en booleano, ¿no? Muy bien, entonces, pues pasamos a la siguiente actividad que vendría siendo la número 2. De los siguientes datos presentados en la tabla, en la columna 2 indica con una variable c los que corresponden a una constante y con una letra v las que corresponden a una variable en la columna 3 y justificar su respuesta. Antes de pasar a llenar pues aquí la lista de datos, ¿qué es primero una variable y qué es una constante? Una constante es un valor que no va a cambiar. O sea, si por ejemplo este lápiz como tal tiene una masa. Entonces, digamos que este lápiz no puede cambiar su masa por sí sola, a no ser de que alguien más interfiera. Entonces, digamos que la masa de este lápiz es una constante, porque no va a cambiar a no ser que sea alterado por alguien más. Entonces, como tal el lápiz es una constante, porque no puede ser alterado por sí mismo. ¿Y qué es una variable? Una variable pues vendría siendo un valor que sí cambia. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si ponemos... ok, vamos a poner de ejemplo la temperatura. La temperatura es una constante, la temperatura no es una constante. ¿Por qué? Porque la temperatura, obviamente como la Tierra está girando y estamos girando alrededor del Sol, por lo general cuando es de día, como da directamente la luz o los rayos solares dan directamente a la Tierra, pues obviamente pues va a ser calor, ¿no? Va a subir la temperatura. Entonces digamos que en ese momento la temperatura no está constante, sino que se elevó por los rayos solares. Y cuando es de noche, o sea, cuando el sol no nos da a nosotros, pues la temperatura tiende a descender. Eh, ¿Por qué? Porque pues la temperatura no es una, digamos, una constante, sino una variable. La temperatura puede subir y puede elevarse dependiendo de las circunstancias. Y pues ya con esa explicación vamos a pasar a explicar pues la tabla. La estatura de una persona en metros, pues esto de aquí vendría a ser una variable. Porque yo digamos, todos los años o estoy creciendo o estoy haciéndome más pequeño. Hasta, digamos, por general, tengo entendido que hasta los 22 años dejas de crecer, ¿no? Pero ya pasando de cierta edad, también tu edad, bueno, tu estatura va a empezar a descender ya cuando llegas a la tercera edad. Entonces, pues aquí le puse como respuesta que es una variable porque va a cambiar, ¿no? Y aquí dice, cada año mi estatura cambia, yo no puedo controlar mi biología humana. Entonces, en un año de nacimiento, yo nací en tal fecha. Pongamos un ejemplo, nací el 20 de septiembre, ¿no? Entonces, como yo nací en una fecha ya establecida, que por general usan todos por estándar en un calendario, pues un calendario estándar, ¿no? Un calendario cualquiera de 12 meses. Yo nací en tal fecha, nací el 20 de septiembre. Entonces yo no puedo cambiar esa fecha. Digamos que ya es algo que es constante, que ya está fija, que yo no puedo alterar, bueno, realmente sí puedo alterarla, pero como tal yo nací ese día y nací ese mes, entonces no puedo hacer nada para, digamos, cambiarlo. Entonces aquí vamos a leer, nací en una fecha establecida y no puede cambiarse sola a menos de que yo lo haga. Entonces, como tal la fecha, ahí está, yo nací en tal día y yo no puedo cambiar ese hecho. Ahora sí, la estatura de un edificio es una constante. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a dar el argumento antes que nada. Aquí dice, una edificación no puede variar el tamaño, ya que hay límites en la cimentación que se reguló previamente. Pues obviamente, bueno, se reguló, digamos, del peso
para tal edificio en la cimentación. Entonces, digamos que si yo quiero hacer un edificio y hago no sé, un rascacielos de, pues no sé, 1 kilómetro, un ejemplo, ¿no? Pues digamos que antes de hacer ese edificio ya se tuvieron que hacer planos previamente para hacer ese edificio. Entonces, como tal, yo no puedo agregarle otro edificio arriba. ¿Por qué? Porque tiende a derrumbarse, tiende a ser una estructura insegura. Y pues como tal no podemos alterar pues un edificio porque ya está planeado antes de construirse. Entonces pasamos al siguiente, el ahorro de un empleado. Esto es una variable. ¿Por qué? Porque el ahorro inicia y termina por mi voluntad. El ahorro no es un ahorro si no lo inicio yo y si no lo termino yo. Y el ahorro pues siempre está en constante cambio porque yo estoy depositando de peso en peso, de peso en peso, hasta, no sé, llegar a tal meta y ya cuando llegue a tal meta, pues vacío, reviento el cochinito y, y ahora sí a gastarlo, ¿no? Y a empezar de vuelta porque hay gente que pues vuelve a empezar otro ahorro después de este. La temperatura corporal, ok, esto de aquí es una variante, como di el ejemplo de la Tierra y del Sol. Pues obviamente la temperatura que me rodea pues también varía mínimamente la temperatura corporal que yo tengo. Entonces pues sí, digamos que mi temperatura por lo general tiende a ser constante, pero cuando hace frío pues mi cuerpo tiende a descender 1 o 2 grados, entonces sí, varía bastante a veces. Ok, y aquí el argumento pues dice, dependiendo de la fecha, temporada o región, puede hacer que mi temperatura corporal varíe. La masa de un objeto es una constante. El objeto por sí no cambia su masa, o sea, por sí solo no puede cambiar su masa. Si ponemos un ejemplo, este lápiz no puede cambiar su masa a menos que yo lo altere, no sé, sacándole punta, ¿no? Entonces ya en este caso yo le saqué punta, entonces ya alteró su masa. Pero el objeto por sí solo no puede cambiar su masa, ¿no? Entonces, pues ese sería el ejemplo y pasamos al siguiente ejercicio. Entonces, pasemos a lo que es la actividad número 3. Realizar pseudocódigo diagrama de flujo a mano de los siguientes problemas planteados. Se requiere capturar o leer la siguiente información: el tamaño del procesador, el tamaño de memoria y marca del celular, y mostrar la información como se describe con el siguiente ejemplo. El celular marca iPhone tiene un procesador de 1.6 Hz con 16 GB de memoria interna. Nosotros tenemos que hacer que pues el pseudocódigo nos arroje este texto de aquí. Nos arroje el iPhone, los hertz y la memoria que tiene el celular. Entonces, pues aquí digamos yo elaboré un pseudocódigo en PCInt, que de hecho vamos a ponerlo por aquí, lo vamos a ejecutar de una vez para dar un ejemplo un poquito más claro. Ok, entonces el pseudocódigo dice, por favor ingrese la marca del celular. Entonces yo quiero saber qué especificación tiene el iPhone, ¿no? Entonces ponemos iPhone. Permítame. Pero me lo estoy escribiendo mal. iPhone, ok. Aquí, como se podrá dar cuenta, pues aquí estoy poniendo la marca del celular. Como aquí lo indica, tenemos que escribir bien aquí iPhone. ¿Qué estoy escribiendo y por qué lo estoy haciendo? Definimos marca celular como un carácter. O sea que la marca del celular es un carácter, ¿no? Entonces, aquí ponemos que nos lea la marca del celular. Si marca celular es igual a iPhone, entonces nos tiene que arrojar el procesador de este iPhone es de 1.6 Hz con un almacenamiento de 16 GB. Si nosotros escribimos la palabra iPhone, entonces aquí en el ejecutador, aquí ponemos iPhone y le damos Enter. Entonces aquí nos va a arrojar la información de que el procesador de este iPhone es de 1.6 Hz con un almacenamiento de 16 GB. Entonces ya con esto pues podría decir que estamos obteniendo la información que queremos del celular que le pedimos a la consola. Bueno, aquí a la consola, ¿no? Entonces cerramos esto y pasamos aquí al ejercicio 2. Entonces aquí está el pseudocódigo, pasamos a lo que es el diagrama de flujo y donde iniciamos el proceso, definimos la marca del celular, introducimos el texto que quieras que nos arroje. Aquí hay una decisión. En caso, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pasar de vuelta al PCInt. Ok, aquí está. Si en caso nosotros nos equivocamos y escribimos mal el celular, por ejemplo, escribimos ZZZ, nos va a arrojar aquí, por favor ingrese la marca del celular, donde nosotros tenemos que volver a poner
pues el nombre del celular hasta que lo pongamos bien, no nos va a arrojar los datos o las especificaciones. Y pues esto vendría siendo esto de aquí. Si nosotros no ponemos iPhone bien, nos va a arrojar aquí de vuelta a por favor ingrese la marca del celular de nuevo, donde tenemos que repetir este proceso hasta que escribamos bien iPhone. Una vez sea escrito bien iPhone, pues aquí pasaría a arrojarnos la información que el procesador de este iPhone es de 1.6 Hz con un almacenamiento de 16 GB y aquí donde termina el proceso. Entonces pasamos a la actividad B. Aquí nos dice hacer un algoritmo que permita capturar o leer el nombre de una tienda departamental y cualquier cantidad numérica y deberá mostrar la siguiente información o el siguiente mensaje en pantalla. La tienda departamental Sears te busca porque debes la cantidad de 325 pesos. Entonces aquí yo hice el pseudocódigo, pero pues igual vamos a pasar al PCInt para explicarlo mejor. Ok, y aquí tenemos lo que es el pseudocódigo. Definimos tienda como cadena y definimos respuesta como real. Y aquí vamos a escribir ingrese el nombre de la tienda en cuestión. Entonces, para que sea un poquito más claro, vamos a pasar a ejecutarlo. Entonces aquí tenemos que poner el nombre de la tienda en cuestión, o sea, tenemos que escribir Sears. En caso de que no escribamos nosotros bien la palabra Sears, nos va a arrojar otra vez el mismo texto, lo de ingrese el nombre de la tienda en cuestión. O sea, si pasamos, por ejemplo, aquí a explicarlo con su diagrama de flujo, donde inicia el proceso, aquí definimos y aquí estamos de vuelta. Ingresa el nombre de la tienda en cuestión. Si nosotros escribimos mal la palabra Sears, nos va a arrojar de vuelta, ingresa el nombre de la tienda en cuestión. Nos va a arrojar de vuelta ese texto donde tenemos que estar en bucle hasta que escribamos bien la palabra o hasta que escribamos bien la tienda, ¿no? Que nosotros queremos saber la deuda, ¿no? Entonces pongamos aquí vamos a poner el PCInt. Ok, ahí está. Ponemos ahí el nombre de la tienda Sears, le damos Enter. Y aquí nos va a decir, selecciona el número 1 si quieres ver tu deuda. Entonces aquí nada más tenemos que poner el número 1, le damos Enter. Y aquí nos va a decir, la tienda departamental Sears te busca porque es la cantidad de 325.60 pesos. Entonces ya con esta información que nos dio, pues ya podríamos decir que ya completamos lo que nos pide aquí el ejercicio, ¿no? Que nos diga que la tienda, bueno, que de la tienda Sears nosotros debemos tal deuda, ¿no? Y pues ya con eso pues cerraría lo que es la actividad. Bueno, pues aquí está el diagrama de flujo. Aquí tiene igual, aquí hay otro bucle. Selecciona el número 1 si quieres ver tu deuda. En caso de que nosotros no hayamos puesto el número 1, nos va a repetir aquí pues aquí un bucle hasta que escribamos el número 1. Y ya que escribamos bien el número 1, ya nos va a pasar a decir la deuda. Y pues aquí vendría estando el texto. La tienda departamental te busca porque debes la cantidad de 325.60 pesos. Y ya con esto se da fin del proceso. Entonces ya con esto pues quedaría concluida esta meta. Ahora sí que pues al inicio puede ser un poco complicado, ¿no? De explicar o puede quedarse un poco complicado. Por eso se debe tener en cuenta varios términos antes de pasar a hacer esta actividad. Ok, entonces pues yo creo que hasta aquí daría por concluida lo que es la actividad. Por mi parte pues sería todo. Un gusto y aquí estoy yo para servirles.